Buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenidos a la casa de Dios y puerta del cielo. Quiso revelarme a su Hijo para que yo la anunciara entre los paganos. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, ciertamente ustedes han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuando yo perseguía encarnizadamente a la iglesia de Dios tratando de destruirla. Deben saber que me distinguí en el judaísmo entre los jóvenes de mi pueblo y de mi edad, porque los superaba en el celo por las tradiciones paternas. Pero Dios me había elegido desde el seno de mi madre y por su gracia me llamó. Un día quiso revelarme a su Hijo para que yo lo anunciara entre los paganos. Inmediatamente, sin solicitar ningún consejo humano y sin ir siquiera a Jerusalén para ver a los apóstoles anteriores a mí, me trasladé a Arabia y después regresé a Damasco. Al cabo de 3 años fui a Jerusalén para ver a Pedro y estuve con él 15 días. No vi a ninguno otro de los apóstoles excepto a Santiago, el pariente del Señor. Y Dios es testigo de que no miento en lo que les escribo. Después me fui a las regiones de Siria y de Cilicia, de manera que las comunidades cristianas de Judea no me conocían personalmente. Lo único que habían oído decir de mí era: el que antes nos perseguía, ahora va predicando la fe que en otro tiempo quería destruir, y glorificaban a Dios por mi causa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Por la gracia de Dios, por gracia de Dios. Y dice Pablo, apóstol: Dios me había elegido desde el seno de mi madre, y por gracia de Dios me llamó, no por méritos propios, sino por voluntad divina. Pablo, apóstol, comparte su conversión, su llamado, su vida, y dice que como judío era fiel observante de las leyes, de las normas, porque creía, como todo judío, que la salvación venía por cumplir la ley, la norma. Pero camino de Damasco, una luz lo ciega y cae y queda ciego. Y tendrán que predicar la palabra de Dios. Ananías será el encargado de bautizarlo y se le caerán como escamas de los ojos y verá el plan de Dios, que es dar a conocer a Cristo Jesús entre los paganos, entre los no judíos. Y Pablo, apóstol, se distinguirá por fundar comunidades, por escribir cartas para que las comunidades nacientes se fortalezcan espiritualmente. Y Pablo reconoce que él era perseguidor de los cristianos, perseguidor de los que seguían el camino, perseguidor de los discípulos de Jesús. Pero Dios se le revela, Dios se le manifiesta y se cae. Tenía que caerse para ser levantado, para ser transformado.
y comenta que en su camino de conversión, de vida nueva, tiene que ir al desierto, tiene que estar 3 años en Arabia, tendrá que encontrarse después con los discípulos, primero con Santiago apóstol, después con Pedro apóstol, pilar de la iglesia que Jesús ha establecido al frente de la misma para que fortalezca a los hermanos en la fe. Es Pablo, apóstol, que nos invita a cada uno de nosotros a dejarnos encontrar por Cristo Jesús, a descubrirlo en la Biblia, en los evangelios y particularmente en las cartas de Pablo, porque nos van reflejando el nacimiento de la iglesia, el impulso misionero, la acción del Espíritu Santo a través de cada uno de los discípulos de Jesús y en esa onda expansiva propiciada también por la persecución religiosa, llegaron a otros países, a otros continentes, y entonces Pablo pudo cumplir la misión. Pablo pudo cumplir la misión. Por supuesto, predicó a los judíos y decía, ojalá fuera yo quemado vivo, a ver si así mi pueblo, el pueblo elegido por Dios, se convierte y acepta a Jesús, que nació de María Virgen, que nació en un pesebre, en un establo, no en el palacio del rey, sino en un lugar humilde. Y Pablo escribirá y dirá, pobre de mí si no evangelizo. Y seguirá insistiendo, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo que vive en mí. Y dirá también que la fe viene de escuchar la palabra de Dios y que el centro de la predicación es Jesús. Pablo nos invita a conocer a Jesús, adentrarnos más en Cristo Salvador del mundo y nos invita a creer en Él. Pero quizá también, como el apóstol, tengamos que caernos de nuestras categorías, de nuestra soberbia, de nuestro orgullo, de nuestros planes, porque Dios quiere rehacernos, quiere plantearnos un nuevo horizonte, un reino sin fronteras. Es Jesús que nace de María Virgen por obra del Espíritu Santo. Y los apóstoles escribirán, los 4 evangelistas escribirán sobre la vida de Jesús y muchos libros del Nuevo Testamento tienen la firma de Pablo apóstol, que viene a dar a conocer a Cristo Jesús. Pidamos cada uno de nosotros esa gracia para encontrarnos con Cristo vivo, con Cristo resucitado. Como Pablo podemos decir, también nosotros, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y reafirma de nuevo, por gracia de Dios, no por méritos propios. Pedimos esa ayuda al Espíritu Santo, esa ayuda a María Santísima para encontrarnos con Jesús a través de los escritos del que antes era perseguidor y ahora es un gran difusor de la palabra de Dios, de Cristo vivo, de Cristo resucitado. Que tengan bonito día.